Pues en cuanto al tema de hoy, es un tema muy interesante y apasionante, sobre todo para nosotros los jóvenes, y que se titula como Jóvenes y Liderazgo Ético. Y pues lo que vamos a ver durante toda esta noche, tarde-noche, eh, va a tener un lema o una idea de fondo que es el liderazgo ético no empieza en un cargo, empieza en uno mismo. Y pues por eso haremos un viaje en 3 estaciones. Primero, cómo construirse a uno mismo y diseñar el propio camino. Segundo, cómo la excelencia académica puede ser una de las herramientas más importantes para la excelencia ética. Y tercero, cómo ese liderazgo se juega en el compromiso como la justicia y la dignidad. Y pues en cuanto a las ponentes, pues las vamos a presentar, que son tres ponentes, que tendrán unos 15 minutos cada una. Y pues después abriremos una sección de interacción y preguntas para todos aquellos que se hayan quedado con dudas. Y así, pues, lo que ha dicho la compañera Yusra, que en nuestro cuaderno podéis ir apuntando todas las dudas y así, pues, cuando abramos el periodo de dudas en el chat, pues lo tenéis fácil y lo podéis preguntar. Y pues en cuanto a las ponencias, pues, pero un poco antes vamos a recordar el marco que hila toda la unidad, ¿vale? El liderazgo ético, pues, es la capacidad de influir positivamente en otros desde la coherencia entre los valores y las acciones, el servicio de un bien entre los valores y acciones. No es un cargo, es una manera de ser y se apoya en cinco pilares. Fijaos cómo los 3 testimonios de hoy los encarnan, ¿vale? Y los 5 pilares pues son la integridad, la responsabilidad, el servicio, la humildad y el valor cívico. Pues vamos a empezar con Marion, ¿vale? Marion Charo, Hola. buenas tardes, Marion, que es cartógrafa de ideas, afincada en Barcelona. Marion ayuda a las personas a pensar visualmente y a cartografiar sus ideas, y su camino nos habla de autoconstrucción y desarrollo personal, cómo diseñar tu propio camino y construir el éxito desde dentro. Marion, la palabra es tuya. Vale, empiezo yo. Ahora, ¿no presentas a las otras ponentes antes? ¿No? Va a Empiezo ser yo. como, sí, Vale, 15 ok. minutos y Ok, luego vale. presento para que no se Vale, olvide. perfecto. Entonces, os agradezco mucho por acogerme. De hecho, os estoy acogiendo aquí en una habitación en Francia, ¿vale? Es la habitación de mi hermano. Mi hermano es batería y por eso si veis pósteres detrás mío, he intentado esconder un poco los que había de baterías del mundo, pero me he quedado con uno, ¿vale? Eso es por si alguien se pregunta, ¿vale? Te hace un Entonces, buen fondo. sí. Entonces, yo lo que os quiero proponer en esos 15 minutos es tal vez una apertura, una entrada en mi mundo, que es el mundo de la cartografía de ideas, que es también mi especialidad. No me presentaré mucho, si queréis después lo hablamos, para dar más espacio a lo que nos interesa. Os he preparado una pequeña presentación, ¿vale? Que inspirada por por el titular, por la conversación con Hamadi. A ver si consigo abrir de nuevo mi presentación. ¿Vale? He aprendido antes cómo funcionaba. Vale. Al final lo he titulado así, ¿no? Ser arquitecto o arquitecta de tu pensamiento. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Sí. Vale. Y eso es como mi intención es de introduciros en el mundo de los mapas, de la cartografía de ideas, de los mapas mentales, ¿vale? Que es mi especialidad. Alguien aquí, perdón, lo que sí os pediría es participar antes del turno de preguntas que sucederá al final, porque para enseñaros un poco, ¿no? Cómo son esos mapas mentales y cómo ser arquitecto de vuestras ideas, de vuestro pensamiento, necesito algunas ideas vuestras, efectivamente. Entonces, ¿alguien ya ha visto mapas mentales como este, por ejemplo, que es un mapa de un libro?
O este, por ejemplo, que está en el despacho de un director de sistemas de información de un enorme hospital de Barcelona, y que recoge todos sus proyectos estratégicos. O como este, que fue realizado por un niño para exponer lo que había aprendido sobre Albert Einstein. ¿Alguien ya conoce esto? ¿Habéis visto algunas imágenes, esquemas con colores, con dibujos como estos? Porque es lo que yo os propongo introducir, ¿no? Y veréis cuál es el vínculo con ser un líder ético, con construir un camino, o sea, el camino por sí mismo, ¿no? Y cómo diseñarlo. Lo que os propongo es hacer un pequeño mapa delante de vosotros para que sepamos qué es esto. Y con esa experiencia podremos contestar un poco la pregunta de ¿para qué me pueden servir a mí los mapas mentales? ¿En qué me pueden ayudar a ser un mejor arquitecto de mis propias ideas, sobre todo en tiempo de IA? ¿Y qué vínculo tiene eso con mi tipo de liderazgo? ¿No? ¿Cómo me puede ayudar a conectar constantemente con mis valores? Entonces, lo que os propongo, y aquí necesito participación sí o sí, y si no la hay, Sumilla, te pediría ayuda, ¿vale? Lo que os pido es intentar contestar esa pregunta con vuestras ideas. ¿Qué habilidades o competencias os gustaría adquirir o optimizar para que vuestra vida diaria fuera más fluida o más fácil o más eficaz? ¿Qué habilidades o competencias os gustaría adquirir o optimizar? Cosas que ya estáis haciendo, os gustaría hacerlo mejor, cosas que no estáis haciendo y os gustaría aprenderlo, para que vuestra vida diaria fuera más fluida o más rendidora, más eficaz. O sea, que si tenemos la lámpara de Aladín y la frotamos, sale el genio que le pedimos, que deseamos. ¿Alguien para contestar esa pregunta? Necesitaría como 5 personas. Venga, a ver quién se anima del público. ¿Qué habilidades, competencias os gustaría adquirir? ¿Cosas nuevas que no sabéis hacer, que os gustaría aprender? ¿O cosas que ya estáis haciendo, pero os gustaría hacerlo mejor? Y si no, Best Más pregunto a Day Sumia. Vale, dice saber decidir más rápido. vale. Decidir más Decisión. rápido. Vale. ¿Por qué? ¿Qué impide decidir más rápido? Besma Aima dice, por ejemplo, aprender a liderar equipos y a resolver conflictos. ¿Qué quiere decir liderar equipo? Es que, claro, yo tengo preguntas, ¿eh? Liderar equipo, he dicho, ¿me lo puedes repetir? Sí, aprender a liderar equipos y a resolver conflictos. Vale, vale. Ujú. ¿Qué quiere decir liderar? ¿Guiar? Bueno, pongo liderar, ok. Pero me gustaría saber qué es lo que se imagina aquí. ¿Algo más? Time Organización. management. ¿Time management? ¿Alguien? ¿Time management? ¿Alguien ha dicho Yes, esto? sí, Vale. ¿Sería organizar mejor tu tiempo? sí. Vale. ¿Y cuál es el problema con la organización del tiempo ahora? Procrastinación. Ah, muy bien. ¿Estudias? ¿Eres estudiante? Sí, Vale. Bueno, eso es típico, es normal, ¿eh? sí. Procrastinar. Procrastinar. Y Marnabel Procrastinar, también ha dicho más organizada. ¿qué quiere decir más organizada? Ver las prioridades, discernir lo que es importante de lo que no. ¿Qué significa ser más organizada? ¿Es un problema de dispersión, de estructura que falta? ¿Tenéis respuestas?
Sumía, ¿tienes respuestas? Pues es que depende del tema, porque a ver lo que haya pensado ella para decir más organizada. Porque, por Sí. ejemplo, para mí ser organizada es otra, en otro entorno. Ella, Entonces, ¿qué pues a lo sería mejor, para ti? ¿Para ti qué sería más pues para organizado? mí organizar más el tiempo y llevarlo más coordinado. O Mm, sea, que adaptar el tiempo a mi necesidad y al tiempo libre que tenga, mm. para al Entonces, final no agobiarme. vale. Ese es el objetivo. Eso vamos a decir que es un oído, ¿vale? Es un intento de dibujo de un oído. Quiero Ah, escuchar menos mi necesidad. Primero, ¿no? O sea, ponerte un poco más en el centro o escuchar mejor lo que de verdad es importante para ti. ujú, Ujú. exactamente. Porque te cuesta decir que no, tal vez. Podríamos decir Bueno, que sí. vale. ¿Algo más? Aquí, decisión más rápido. ¿Qué es lo que falta para tomar decisiones más rápidas? Perdona, Marion, Ilham dice dentro de un trabajo, una asociación que tiene muchos comités, liderar. Vale, entonces es la Liderazgo. organización de los comités. Ajá. Sí, Vale. puedes ver en los comentarios. Sí, lo que Yo es que pone. no, yo no los puedo ver. Comités, entonces sería la organización de esos comités. Organización quiere decir preparación del comité. Invento un poco también, no pasa nada. Preparación sería también dinamizar el comité y podría ser tomar decisiones, apuntar, ¿ok? ¿Algo más? Ayman dice, sí, Ayman dice, la habilidad de liderar me refería a guiar a un grupo de personas hacia un objetivo común, ayudando a Ah, organizar el trabajo, tomar decisiones y resolver problemas. vale. Ok. Y Basma dice, por ejemplo, cuando uno debe decidir entre varias opciones, la que más conviene saber qué estrategias uno puede seguir. Eso será para objetivo. Vale. Voy a poner aquí definir, seguir, tener una estrategia. Vale, aquí definir el objetivo, resolución de problemas y guiar, sería guiar a las personas hacia el objetivo, ¿no? Ujú. Vale. ¿Algo más? Pues no, no hay más comentarios. ¿No? ¿Y tú quieres añadir algo? Yo lo de la organización me parece bastante importante. Vale. Ok. Eh, Pues yo pondría Hay una otro cosa más comentario, te lo voy a que decir, sería ¿vale? prioridades. Yo añado Eh, prioridades. A mí me gustaría definir mejor las prioridades, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y algo más? sí, Alá dice adaptabilidad, ajustarse de manera efectiva a cambios, retos y nuevas responsabilidades manteniendo un buen rendimiento. Adaptabilidad. Ajá. Va, que sería súper interesante, pero a cambio, lo escribo en catalán, no, así. Lo que sería súper interesante, pero aquí no podemos, sería preguntar a todas esas personas, entonces os invito a haceros la pregunta, ¿qué es lo que os falta para adaptaros mejor a hacer cambios? ¿Qué es lo que os falta en cuanto a la estrategia para acabar de definirla o redefinirla en función de las circunstancias del contexto que cambia, ¿no? Sería la pregunta para hacer. Pero hoy ese no es el objetivo, es simplemente introduciros en lo que sería cartografiar las ideas. Habéis visto que aquí yo he cartografiado, he hecho un mapa mental de vuestras ideas, vuestras aportaciones, haciendo un trabajo de tomar apuntes, ¿vale? Es una cosa súper clásica que todos aprendemos en escuela, solo que en principio lo que aprendemos es a tomar apuntes, y eso es una hoja de papel, ¿vale? Aprendemos a hacer apuntes de esta forma, ¿vale? Y si escribimos en árabe, pues lo aprendimos a hacer así, ¿vale? Pero básicamente es muy lineal, ¿vale? Aquí yo he estado tomando apuntes, pero no de una forma lineal,
sino espacializando la información. Y lo que me gustaría explicaros es qué es lo que cambia, qué es lo que hace posible el hecho de espacializar la información, ¿vale? Espacializar, ¿por qué? Porque tenemos aquí en el centro la información principal o el problema o la temática. Tenemos aquí en las ramas principales los temas que parecen ser los más importantes, por lo que se ha dicho, y cuanto más vamos a la periferia, más entramos en el detalle del tema, ¿vale? Por lo tanto, lo principal es el centro y tenemos esa arquitectura, esas ramas, esa arquitectura de la información que un poco imitando las formas de la naturaleza, un árbol, unas raíces, va creciendo a medida de que yo voy organizando mi pensamiento y en ese caso organizando vuestras ideas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y sobre todo si sois estudiantes, ¿vale? Porque yo trabajo con muchos adultos en las empresas, en las organizaciones públicas en Cataluña, y todos cuando descubren eso dicen, ¿por qué no me lo han enseñado antes cuando lo necesitaba para estudiar? ¿Vale? ¿Me escucháis? Perfectamente. ¿Sí? Sí. Vale. Lo que os quiero explicar ahora es qué es lo que cambia cuando se toman apuntes de esa forma y cuando se toman de forma lineal, como todos hemos aprendido, ¿vale? Y para ello voy a usar una analogía, una imagen, que sería comparar lo que es tomar apuntes con un emisor de la información y un receptor, que en ese caso soy yo, perdón, vale, alguien llama a mi pareja, vale. Compararlo con la lectura de una novela. La lectura de una novela es un poco lo mismo. Hay un emisor de la información, que es el autor, y hay un receptor de esa información, ¿vale? Que es el lector. Se escucha el teléfono, ¿no? Sí, se escucha el teléfono. No sé cómo se apaga ese teléfono. No. Tengo aquí un libro muy famoso, Le Petit Prince, El Pequeño Príncipe, que tal vez conocéis. Lo que nos gusta cuando entramos en una novela, en principio como receptor de la información, como lector, es entrar en la historia, ¿no? Es que el autor nos transporte en su mundo, en su historia. Entonces el autor, para conseguir eso, va a dar una arquitectura a su información, a su contenido, muy, 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 muy precisa, muy bien trabajada, que nosotros como receptor de la información respetamos. Es decir, que abrimos el libro en la primera página, seguimos los números de 1 hasta el final y leemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, si es en francés o en castellano. Es decir, que adoptamos y respetamos la arquitectura de la información pensada por el autor, ¿vale? Y eso es lo correcto, es lo que tenemos que hacer para disfrutar de la lectura de la novela, para entrar en la historia. Cuando estamos en la situación de escuchar a alguien en la clase, en una reunión, en un comité, hay un emisor de la información también, que va a tener también un objetivo, nos quiere trasladar un mensaje, ¿vale? Y hay un receptor de información que somos nosotros, que tal vez estamos aquí escuchando y escuchando, tomando apuntes, puede ser, ¿vale? La situación es muy parecida, es decir, el emisor de la información tiene un objetivo de comunicación. Entonces también le va a dar una arquitectura de la información a eso que nos está trasladando. Y nosotros, como receptor de la información, tenemos un poco, cuando trabajamos así, una postura de escriba, ¿no? Como en el antiguo Egipto, ¿no? Una persona que lo apuntaba todo, ¿no? De forma súper fiel, ¿no? Lo apuntaba todo muy fielmente y además lo apuntaba a medida, ¿no? De que la información llegaba, es decir, siguiendo el hilo del discurso. ¿Ok? Lo bueno de eso es que nos permite tener todo, ¿vale? Lo malo es que si seguimos el hilo de lo que se nos cuenta, si apuntamos a medida de que nos llega la información, apuntamos y adoptamos también la arquitectura de la información pensada por el emisor de esa información. Y como esa arquitectura de la información está al servicio del objetivo del emisor, de facto también adoptamos su objetivo. Y eso sí que es un problema, ¿vale? Es un problema en una empresa, es un problema en un equipo, es un problema en los servicios públicos y es un problema como cuando estudiamos, porque no queremos de facto adoptar el punto de vista o el objetivo del otro. Queremos ejercer nuestro sentido crítico.
queremos ser autónomos en nuestra manera de pensar, ¿vale? Porque somos únicos, porque tenemos valores, porque tenemos ideas, ¿vale? Entonces es muy importante aprender a deconstruir la arquitectura de la información pensada por el emisor y reconstruirla al servicio de un objetivo que habéis citado aquí, que está aquí, ¿vale? Un objetivo que definimos nosotros, ¿vale? Y eso cambia todo. Eso es radical. Radical en el sentido de que vamos a la raíz. Es radical porque la postura de la persona que escucha cambia completamente. En lugar de recibir de forma muy pasiva un contenido y apuntar, esa persona busca. Esa persona aquí tiene un objetivo que quiere desarrollar, que quiere resolver, ¿vale? Y entonces va a apuntar lo que le parece más relevante de lo que escucha y le va a dar una arquitectura a esa información. Si os fijáis, la arquitectura son vínculos, son ramas que se interconectan, que organizan los conceptos entre sí, que los categorizan. Es decir, que mientras estoy recibiendo el contenido, lo estoy tratando en tiempo real con mi mente, ¿vale? Estoy haciendo las conexiones. Si no entiendo, no puedo hacer la conexión. Entonces pregunto, ¿vale? Eso es una postura mucho más activa. Es una postura que requiere más energía, mucha más presencia, pero que nos hace mucho más eficaces o relevantes porque estamos presentes en el momento y conectados a lo que se dice y conectados a nuestra mente y capacidad de procesar esa información, ¿vale? Entonces, no os puedo decir mucho más sobre mapas mentales ahora, pero creo que sí que hemos definido un poco para qué puede servir esa herramienta. ¿Entendéis un poco la conexión que hay, ¿no?, con el liderazgo? Un buen líder es una persona que sabe dónde está, sabe a dónde quiere ir y sabe qué acciones tomar. Pero sobre todo está preparada para repensar eso, para aceptar que tal vez pues pensaba que el camino era uno, pero al final tiene que cambiar porque el contexto ha cambiado, ¿no? Para tener esa agilidad en la manera de hacer, tenemos primero que tenerla en la manera de pensar, ¿eh? La agilidad mental no se consigue con la linearidad. La linearidad nos encierra en una forma de pensar, en un plan, en una cosa tan estructurada que es muy rígida, ¿eh? En cambio, un mapa mental, si os fijáis, es una estructura, vuelvo atrás, estructura mucho la información, pero no desde la rigidez, sino desde la conexión, ¿vale? Eso es una cosa muy, muy importante. También otra cosa que hace es que permite reflejar la información antes de reflexionar. Y lo que más nos ayuda a reflexionar es ver nuestras ideas, ¿no? Imaginaos, tenéis un ovillo de lana lleno de nudos. Pues para desenredarlo no lo ponéis encima de vuestra cabeza, ¿no? Lo ponéis debajo de los ojos, aquí, para poder desenredarlo. Entonces, es un poco lo que se hace cuando se trabaja con mapas mentales, ¿vale? Y además es una herramienta que nos da la visión de los detalles como la visión del todo, ¿no? Eso permite estar enfocado en lo que es el objetivo, no perderlo de vista, no guiar bien, por ejemplo, un equipo, pero también adaptarse y ver que el camino que habíamos escogido pues no es al final el que se podrá tomar, sino que se habrá de crear otro, ¿vale? No sé cuánto tiempo me queda, Sumia, me tienes que parar porque yo en principio hago cursos de 2 días sobre eso, ¿vale? Sí, te ¿Puedo había decir una escrito cosa por el más? chat, pero creo que no te No, es llega, que no ¿verdad? veo, no veo, Vale, no. pues ya te quedan mucho menos de 5 minutos. ¿Me queda cuánto? Unos 3 minutos, 4 minutos. 3 minutos, perfecto. Entonces, yo la idea que os quiero transmitir hoy es esa. Am, yo creo que para ser un buen líder, o sea, me he preguntado también, ¿no? Líder ético, que cómo conecto mi tema con eso, o qué es lo que creo que ayuda a ser un buen líder. Creo que primero tenemos que, un buen líder, yo creo que es una persona que tiene las ideas claras o la capacidad, sobre todo, de clarificarlas. Es decir, que creo que es una persona que puede aceptar ah, pasar por fases de caos, de confusión,
pero no dejarse llevar por esa sensación de caos y confusión, sino explorar el caos y la confusión. Para poco a poco darle sentido a esa información, a ese contexto que no se entendía. Creo que un buen líder debe tener esa capacidad primero de relacionarse positivamente y con capacidad, ¿no? Con sus propias ideas y con las ideas de los demás. Porque si no, no se puede guiar a nadie. Otra cosa que tiene que saber hacer es aprender a aprender. Esa herramienta, para eso es fantástica, es la herramienta de la autonomía del pensamiento. Y otra cosa que tiene que tener es visión, ¿vale? Pero una visión que conecta, si eso es un árbol, ¿vale? Una visión exterior aquí que conecta constantemente con su pensamiento y con sus valores. O sea, conectar mi pensamiento es también conectar con lo que yo creo, ¿no? Y con el cómo creo que quiero hacer las cosas. Hacer mapas pues te permite conectar aquí y verificar que no estás rompiendo el hilo de conexión. Y con eso terminaré, si quieres, Sumia. Si tenéis si tenéis preguntas después, yo encantada de contestar. Y si es un tema que queréis profundizar, me abro a ofreceros un taller más extenso en algún momento, si se desea, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias. Es súper interesante, la verdad. O sea, como dices, esto no es de 15 minutos, sino yo creo que No. hay que profundizar muchísimo más. Pero bueno, que ya tenemos la idea principal. O sea, si tenemos alguna sugerencia o algo, pues te avisamos. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y todos los que tengáis dudas o preguntas, lo dejaremos al final, ¿vale?